vamos a acabar el programa. Bueno, dijimos entonces que el betiloxibutirato que está aquí se forma mediante la reducción del acetocetato. Vimos que este se generaba a partir de 3 enzima A y a partir de este se generaban los otros dos cuerpos cetónicos. Pero estamos diciendo que esta reacción que está aquí es reversible, entonces el hidroxibutirato se puede oxidar. Eso quiere decir que entre el oxidado se le reducido y genera entonces el acetocetato, que es caracterizado por la 3-hidroxibutirato. Y entonces, imagínense que esto pasa en los tejidos periféricos. El betiloxibutirato que llega a tejidos periféricos como cuerpos cetónicos, en esos tejidos generan reducido y genera acetocetato, que es la versión oxidada que está aquí. Bueno, este es otro resumencito del proceso de síntesis que están las dos acetilcoenzima A, la tirolarsa, la zona para formar acetoacetilcoenzima A, que entra entonces una tercera aquí, y la HMG-coenzima sintetasa genera el HMG-coenzima A. Posteriormente una aliasa rompe esta acetilcoenzima A para dejar solo al acetocetato. Pues estas son las tres reacciones que permite generar acetocetato y a partir de este dijimos generar los otros dos cuerpos cetónicos. Y aquí estamos viendo, una vez que ya llegan a los tejidos periféricos, imagínense que ya está en el cerebro betiloxibutirato, salió de hígado, en lugar de síntesis, llegan a los tejidos periféricos, vía sanguínea, y entonces aquí en tejidos periféricos va a convertirse finalmente en acetilcoenzima A. Entonces, aquí se ve la conversión metabólica de cuerpos cetónicos en acetilcoenzima A. Bueno, para empezar dijimos que tiene que oxidarse para hacer acetocetato. ¿Sale? Dijimos que la betiloxibutirato es hidrogenasa, libera NADs reducidos y estos NADs pueden ir a fosforilación oxidativa para hacer ATPs. ¿Sí? Bueno, hay otra enzima clave, una vez que se forma aquí el acetocetato, para romper la estructura y liberar las moléculas de acetilcoenzima que lo formaron, se requiere una enzima clave que es la cetoacetilcoenzima transferasa. Esta requiere succinilcoenzima, que sale como succinato. Básicamente aquí lo que pasa es que esta molécula de succinilcoenzima dona esta coenzima A, está aquí, sale sin la coenzima A como succinato, y se transfiere aquí al acetocetato para hacer acetoacetilcoenzima A. Posteriormente entra otra coenzima A y eso hace que se rompa esta molécula porque se liberen dos acetiles coenzima A. Entonces la enzima clave para eso dijimos es esta, y sucede que esta enzima, la 3-hidroxibutirato transferasa, se expresa en todos los tejidos menos hígado. Por lo tanto, todos los demás tejidos son capaces de generar acetilcoenzima a partir del cuerpo cetónico. ¿Ese es el proceso que debe cumplir los cuerpos cetónicos? ¿El qué, no? Es que ya ve que al principio del tema que en el hígado se formaban los cuerpos cetónicos y en los otros tejidos son los cuerpos cetónicos. Exacto, ese es el proceso inverso. Ya que están los cuerpos cetónicos con tejidos periféricos, ahora se utilizan para hacer acetilcoenzima A. Entonces podemos decir que los cuerpos cetónicos son una forma soluble de transporte de acetilcoenzima A. ¿Vale? No salen de hígado, vienen de grasas y van a los tejidos periféricos a generar acetilcoenzima A que va a entrar a G y va a generar ATPs en los tejidos periféricos. Acuérdense que esto, dijimos, es la vía preferida por el corazón y por el riñón, ¿vale? Para obtener energía. A partir de cuerpos cetónicos que vienen de hígado. Entonces la enzima clave, dijimos, es esta, cetoacetilcoenzima transferasa.
vimos una imagen de Harper que muestra la interacción entre estos tres sitios, hígado aquí. Dijimos que el ácido graso se utiliza para hacer, por ejemplo, el de acetilcoenzima. ¿Esto cómo se hace? Detoxidación. Y entonces, esto, por ejemplo, el acetilcoenzima, en lugar de entrar a Krebs, ¿por qué no entran a Krebs? Porque el oxalato se está ocupando en glucogénesis. Porque el glucogénesis se roba a los acetatos y entonces no puede unirse para formar citrato. Y entonces va a ser cuerpos cetónicos, y vimos cómo lo hacen. Y esos cuerpos cetónicos van a circulación. La acetona, dijimos, es volátil, se elimina por pulmones y también estos se eliminan por orina. Cuando se sale el sangre, llegan a tejidos periféricos, puede ser cerebro, corazón, músculo también. Y entonces, mediante la reacción que vimos en la imagen pasada, liberan acetilcoenzima A. Esta entra directamente a Krebs para oxidarse aquí y generar muchos ATPs. Por otra parte, mediante el proceso de lipólisis a linfocitos, se liberan las células libres en circulación. ¿Sale? Llegan a circulación y pueden tomar dos vías. Una es irse a hígado o irse a los otros tejidos para generar acetilcoenzima mediante detoxidación. Y esta entonces entrará a Krebs. Pero se prefiere que esos vasos libres se oxiden en el hígado, detoxidación. Y entonces formen otra vez acetilcoenzima y esto en cuerpos cetónicos está en la circulación. ¿Vale? Pero, ¿y por eso también llega al hígado? Porque igual llegan a tomar acetilcoenzima. Sí, a los dos sitios, pero este se prefiere porque aquí detoxidación es más activa a nivel de parte. Entonces los vasos que entran están aquí. Obviamente los transforman en acetilcoenzima para hacer cuerpos cetónicos y que salgan los de circulación. ¿Saben? Aquí vemos otra imagen, ilustra el mismo proceso. Aquí estamos hechos brazos libres en sangre, entran a hígado. Aquí se activa el ácido graso, ¿se acuerdan? Se oxida, aquí dice detoxidación. Forma acetilcoenzima A, tiene cetogénesis, que produce acetocetato. El acetocetato puede salir solito, como tal, o puede, dijimos, reducirse para formar la hidroxibutirata. Sale de las dos formas, tanto como acetocetato y como hidroxibutirata. Acuérdense, es la fuente de acetona en sangre, es volátil. ¿Vale? Entonces, ambos son captados por los tejidos extrahepáticos, el músculo que está aquí. Y si es el hidroxibutirata, se oxida y ya genera NADS aquí en el tejido. Estos NADS van a la cadena de transporte. Y ya el acetocetato que se formó aquí aumentó directamente como tal en circulación y genera, dijimos, a través de estas enzimas acetilcoenzima. El succinato, acuérdense, es parte del ciclo de Krebs. Entonces también ese que hormona la principal para hacer dos moléculas de acetilcoenzima. Entonces es aquí relacionado con Krebs. Y la acetilcoenzima que se genera a nivel periférico entra a oxidarse en Krebs para formar ATPs en tejidos subterráneos. ¿Sí? Sí. Doctor, pregunta, ¿qué indica OAA en ciclos de Ok, aquí está otra imagen de Harper. Aquí vemos otra vez la relación que existe entre adipocitos, sangre e hígado relacionada a la cetogénesis. Dijimos que los triglicéridos almacenados en adipocitos en estado catabólico, me refiero a diabetes o ayuno, entran a lipólisis y liberan esos brazos libres y glicéridos en la circulación. Estos brazos libres, dijimos, preferentemente son captados a nivel hepático para entrar a la oxidación y generar acetilcoenzima que se utiliza para cetogénesis y entonces estos regresan a la circulación. ¿Vale? Aquí se ve que
Uno de los puntos claves es la CP3, ¿se acuerdan de CP3? Ese transporte hacia la matriz hacia el brazo para que entre la recuperación. Ok, aquí vemos otra imagen que muestra el proceso de citocidosis en el paciente diabético. Comenzamos aquí arriba, donde el paciente diabético tiene insulina insuficiente o ausente del plan. Y entonces, en esta situación, las células lo interpretan como que no hay comida, no hay glucosa, aunque la sangre está elevada, pero no la pueden tomar, para ello no hay glucosa, y entra en estado de catabolismo, en ayuno. Pues esto induce la liberación de glucagón, y este glucagón es secretado a las células alfa del páncreas. Tiene efectos sobre el nivel, principalmente el nivel del adipocito, donde induce lipólisis. Entonces, en respuesta al glucagón elevado en sangre, el adipocito libera células libres y libera glicerol. Entonces, el glicerol se utiliza a nivel hepático para la liponogénesis, y también los células libres, vimos en las imágenes pasadas, se utilizan para hacer recuerdos cetónicos. En ciertas cetogénesis. Este proceso de cetogénesis está facilitado por el glucagón también a nivel hepático, y acuérdense que también es muy importante la ausencia de insulina. ¿Vale? Bueno, a nivel muscular, el músculo entra en catabolismo y esto genera liberación de aminoácidos en circulación de las proteínas musculares. Estos aminoácidos entonces se utiliza a nivel hepático para glucogénesis y generan aquí glucosa. Este estado de catabolismo, donde la insulina está ausente y por producción de glucagón y epinefrina están incrementados, induce glucogenólisis, ¿sale? Para generar glucosa que sale de circulación. Pero estas medidas de glucogenólisis y glucogenólisis son temporales, porque dijimos que rápidamente se agotan los almacenes de glucógeno, sobre todo el hepático. Y entonces aquí la cetogénesis es de las principales fuentes de energía, porque el hígado básicamente se dedica a exportar cuerpos cetónicos y glucosa, si es que lo puede hacer, pero esto es temporal, hacia la sangre. Entonces aparecen de repente muchos cuerpos cetónicos en sangre, y esto puede generar en el paciente diabético, como todo esto está magnificado, acidosis metabólica, cetocidosis. ¿Ok? Entre los diabéticos casi nunca tienen su reserva de glucosa porque tienen sacarosa. Sí, en teoría, porque la insulina si está deficiente. Nos va a una Aceptarla. Pero pues eso pasa en descontrol. El paciente diabético que no tiene un control adecuado. El paciente que se inyecta insulina o que lleva bien su dieta y su nutrición, sí almacena el glucógeno. Esto es lo que les quiero mostrar. Se puede tomar para esta imagen. Era esta imagen, de hecho, casi no se ve, pero vamos a hacer algo más grande. Ok, bueno. Vemos aquí entonces. Podemos recortar. ¿Tienes aquí? Ya está enfocado en ella. Está bien enfocado. Ok, bueno, pueden empezar en esta imagen. Aquí está la sangre, este es el vaso sanguíneo en rojo. Y aquí está el ácido graso libre. Este ya vimos de dónde viene, de los leucocitos. Se induce su liberación mediante la lipólisis. Y aquí está el hepatocito abajo. Entonces, el hígado toma estos ácidos grasos libres, activa el ácido graso, genera citocina, y entonces es transportado por esta proteína que vimos hacia la mitocondria, que está aquí, a la matriz. Aquí en matriz mitocondrial, la oxidación genera acetilcolina. Este dijimos no entra a Krebs, se va a formar cuerpos cetónicos que posiblemente se van a exportar a circulación.
Bueno, eso es en cuanto a los ácidos grasos. En relación a la glucosa que está en sangre, entra mediante glucólisis, forma piruvato primero, después acetilcoenzimada. Es cuando el complejo de la piruvato hidrogenasa. Y entonces, en estado de anabolismo, en estado de exceso, ahorita dejen el ayuno del lado, esta acetilcoenzimada, dijimos, va a formar grasas, básicamente para quitar pues, este ácido graso de 16 carbonos. Entonces, en estado de anabolismo, la insulina favorece el proceso de lipogénesis porque enciende a la acetilcoenzima carboxilasa. Esta, no nos acuerdan, pero dijimos que esta genera malonicoenzima y este malonicoenzima mediante el ácido graso sintetasa produce parquitato. ¿Sale? Entonces, una vez que se enciende esta y genera malonicoenzima, dijimos, todo el malonicoenzima se utiliza para formar grasas. Dijimos también que el malonicoenzima inhibe a esta. Por lo tanto, en estado de anabolismo, cuando hay un exceso de glucosa en sangre, se apaga detoxidación y se enciende síntesis de ácidos grasos. Eso es debido a la insulina. Bueno, sucede también que el exceso de acetilcoenzima inhibe esta enzima, al igual que el glucano. Por lo tanto, el estado de catabolismo, donde no hay glucosa en sangre, donde la lipólisis se inició y los eritrocitos liberaron ácidos grasos libres de circulación, se apaga la lipogénesis y se enciende la detoxidación, que va a generar cetónicos que van a salir a la circulación a darle de comer a corazón y cerebro. ¿Vale? Bueno, entonces lo importante de esta imagen es la relación que existe aquí entre ambos procesos. Vimos que no tiene sentido encender lipogénesis y detoxidación al mismo tiempo, o uno u otro. En el estado de anabolismo, la insulina enciende esta enzima, la cual genera malonicoenzima que se va a utilizar para hacer ácidos grasos, síntesis de ácidos grasos. Por otra parte, el estado de catabolismo, donde no hay insulina, por lo tanto no hay quien encienda esta enzima, y de hecho el glucagón apaga esta y el ácido graso que entra de circulación del hepatocito apaga también esta enzima. Predomina el transporte hacia matriz mitocondrial, donde se va a oxidar y el repito genera cuerpos hepáticos. ¿Sale? Bueno, esta es una imagen de Harper. Aquí vemos otra vez la relación que existe entre la síntesis de cuerpos cetónicos y directos. Este es el ácido graso libre, dijimos que se activa, dice la activación. Y el anabolismo, el hígado, los esterifica cuando hay un exceso de glucosa, ¿no? Entonces se genera ácidos grasos que salen en forma de triglicéridos. De hecho, estaba en la imagen pasada. Aquí los esterifican y salen triglicéridos en forma de VLDL. Estos son los que dijimos son triglicéridos endógenos. ¿Vale? Estos se van directamente al lipocito a almacenar. Pero en el estado de anabolismo solamente pasa esto. En el catabolismo esto no pasa. El ácido graso, en vez de esterificarse, se oxida. Bueno, aquí vemos el proceso de detoxidación. Dijimos, se forma acetoacetilcoenzima, que es la unión de dos acetilcoenzima. Entra una tercera y se genera entonces mediante la H-metilcoenzima sintetasa, el H-metilcoenzima que está aquí. Esta es la acetilcoenzima de la tercera que entra para hacer el H-metilcoenzima. Este es el proceso de cetogénesis, ya habíamos visto. Entonces, la liasa, dijimos, libera una acetilcoenzima para formar acetocetato, y ya a partir de mediante su reducción, se genera el carboxilado. Por eso que este también siempre está descarboxilación espontánea, que va a estar en forma de CO2 para hacer acetona en sangre. Bueno, entonces, estos no salen a la necesidad de circulación a los estudios principales. Se reciclan para hacer más cuerpos cetónicos o extraños.
Bueno, esta es una imagen más compleja que muestra el control hormonal de la glucólisis. Entonces, aquí estamos en el adipocito. ¿Qué hemos visto esta parte de glucólisis? Este es un adipocito. Dijimos que hay hormonas que encienden el proceso y hormonas que apagan el proceso de lipólisis. Entonces, como ustedes saben, las hormonas que encienden la lipólisis son hormonas metabólicas, como glucagón, TSH, ACTH, epinefrina, norepinefrina, que actúan a través de receptores conectados a proteínas en la membrana del depósito. Por lo tanto, generan ADP cíclico, ¿sale? Porque activan la toxiclasa. Este ADP cíclico, entonces, es el que va a encender a esta sinasa, que depende del ADP cíclico, y que fosforila. Y entonces va a fosforilar esta lipasa sensible de hormonas, que en ausencia de fosfato está apagada, y cuando se fosforila el fosfato, se enciende. Esta lipasa sensible de hormonas, entonces, hace lo que hace cualquier lipasa, que es romper triglicéridos para formar ácidos grasos libres más glicerol. ¿Vale? Es la misma enzima que está trabajando. Bueno, y entonces la insulina dijimos que es hormona anabólica, activa esta fosfodiesterasa. Esta fosfodiesterasa apaga el ADP cíclico, le rompe el ciclaje que tiene aquí y genera ADP, nada más. Y entonces el AMP ya no es capaz de encender esta sinasa. Por lo tanto, ya no quiere encender esta lipasa y esta lipólisis se apaga en presencia de insulina. Y se enciende, dijimos, en presencia de estas hormonas metabólicas. ¿Vale? También el exceso de ácidos grasos libres es un mecanismo de control que tiende a apagar a la toxiclasa. Entonces, si hay demasiados ácidos grasos libres, no se genera ADP cíclico, por lo tanto se disminuye la formación de ácidos grasos libres. ¿Sale? Bueno, Luego los ácidos grasos libres, como dice aquí esta flecha, apagan a la toxiclasa, el exceso de ácidos grasos libres. Entonces, evita que se genere demasiada lipólisis. Y los ácidos libres se deben al estado de ayuno. Este es el estado de ayuno, por eso es como el estado de catabolismo. ¿Cuál es la única hormona anabólica que existe? Es la insulina, hasta el momento. La insulina y la AGH, o sea, la IGF. ¿Qué viene en la AGH? De la AGH. Ajá. Bueno, aquí hay una imagen que explica procesos de cetosis del paciente diabético. Entonces dijimos, ya habíamos visto esto directamente, dijimos que la cetosis en estos pacientes se debe a la ausencia de insulina. Entonces el paciente ya enfermo de insulina y sufre, no se inyecta o tiene descontrol. Lo que pasa es que la glucólisis se apaga y se enciende la gluconeogénesis. Entonces el hígado se dedica a exportar glucosa a sangre, ¿no? Que es lo que tiene que hacer para darle de comida al cerebro. Y la ausencia de insulina también y la liberación de glucagón, dijimos, se enciende lipólisis en el lipocito. ¿Sí? Entonces esos gases se van al hígado. Como se enciende gluconeogénesis, hay un déficit de oxaloacetate. Y entonces la acetilcoenzima se genera mediante la oxidación a nivel hepático, no en craqueros, sino que se va a formar cuerpos cetónicos, que son ácidos moderadamente fuertes, así se consideran. Entonces, la liberación en grandes cantidades de cuerpos cetónicos a nivel hepático genera una acidosis metabólica severa, conocida como cetosis. Y entonces, en esta acidosis hay alteraciones en las funciones de los tejidos. Y el que sufre más aquí es el estado nervioso central. Entonces, esto mata al paciente. ¿Los acetatos que estaría ausente en ese momento del tejido hepático? Sí, está claro aquí de hepatocito. Sí, se va a formar glucosa y el líquido que haya se usa para hacer glucosa que se va a sangre.
En tejido hepático sí habría otro recurso. No, pero el hígado es el principal. A lo mejor habría tantito, pero no significativo, además no exporta cosas sangre. Solamente el hígado. Bueno, ¿queda claro esto? ¿No preguntas? Ok. O sea, ¿esto es cuando no toma insulina el paciente? Sí, cuando no se inyecta, cuando hay una descompensación por infección, entonces la infección ya genera ahí más demandas de glucosa, insuficiencia de glucosa, ok, empezamos con síntesis de ácidos grasos. Vamos a hablar de hipogénesis. Bueno, como ustedes saben, la capacidad del cuerpo para almacenar azúcares es limitada. Siempre saben los hepáticos que actúan solamente en riesgos de CO2. Por lo tanto, la conversión de glucosa a ácidos grasos es muy importante. Y esta conversión es importante, es relevante, solamente hablando, cuando hay un exceso de azúcar, o sea, cuando estamos en hipocalcio, estado de Napoleón, ¿vale? Y dejamos el ayuno de lado, ahora vamos a hablar de hipocalcio. Hemos dicho también que la glucosa ingerida en exceso se convierte en ácido graso. Entonces, este es el resultado, la obesidad de dietas altas en carbohidratos. Y estos ácidos grasos obviamente se esterifican a nivel hepático y se exportan como BND a circulación. Y estas son las grasas endógenas. ¿Sí? Bueno, entonces esos triglicéridos que se exportan a circulación del BND básicamente se almacenan en adipocitos. Ustedes saben los adipocitos, para fines prácticos, no tienen límite de almacenaje de triglicéridos. Pueden seguir importando. La síntesis de ácidos grasos y hipogénesis se lleva a cabo en el citosol, es un proceso citosólico, y requiere CO2. Vamos a ver por qué requiere CO2. Y también requiere mucho nalfosfato reducido. Y ese nalfosfato reducido viene básicamente de las fosfatos. ¿Y qué otra cosa requiere la síntesis de ácidos grasos? Aparte de CO2 y nalfosfato reducido. Acetilcosimana. Requiere mucha acetilcosimana. De esos son los carbonos de la ácido graso. Entonces, esta acetilcosimana viene de la mitocondria. Y mitocondria se genera a partir del piruvato. ¿Se acuerdan que hay una enzima que genera oxaloacetato a partir del piruvato? Que no es la piruvato hidrogenasa. Esa carboxilasa genera oxaloacetato y este oxaloacetato sale o sale también, dijimos, en forma de citrato de macrohidrocolero. Bueno, entonces en el primer paso de la hipogénesis de estos casos, la acetilcosimana, dijimos, se convierte en malonilcoenzima A. Este ya es precursor directo de los ácidos grasos. Dijimos que una vez que hay malonil, ya no vuelve para atrás. Todo el malonil se utiliza para hacer ácidos grasos. Entonces, esta reacción está realizada por la ACC, la acetilcosimana carboxilasa. ¿Sí? Aquí vemos esta imagen, ya hemos visto, aquí está citosol, aquí está matriz, es una membrana interna. Entonces, la glucosa que ingerimos en la dieta, mediante el glucosa se genera mucho piruvato. El piruvato se transporta a la matriz y aquí hay dos mecanismos. La piruvato hidrogenasa genera acetilcosimana, la piruvato carboxilasa produce oxaloacetato.
el punto común de esto es que ambos, si recuerdan la primera reacción de Krebs, se unen mediante la citrato sintetasa para hacer el citrato. Sí. El citrato entonces sale, no sigue en Krebs, el exceso de citrato sale. Y aquí en citosol se lleva a cabo el proceso inverso. Mediante esta citratoliasa se libera otra vez oxaloacetato y acetilmar, que son los frutos de vino. Entonces es simplemente el paso inverso a la citrato sintetasa. Es la ATP citratoliasa. Requiere ATP para poder hacer esto y se libera aquí ATP más parte orgánico. Bueno, entonces el oxaloacetato se genera aquí en el citosol, se convierte en malato mediante la hidrogenasa y genera piruvato a partir de la enzima málica que está en citosol. Este proceso es un proceso de oxidación. El malato se oxida para formar piruvato y entonces libera nafosfato reducidos. Entra aquí oxidado, sale reducido. Este está reducido, este está oxidado. ¿Sí? Es una acción redox, donde el malato libera tanto piruvato como nafosfato reducido. Bueno, vamos a regresar aquí a la acetilcoenzima que se liberó a partir de esta citratoliasa. Y esta acetilcoenzima dijimos mediante la ACC, la acetilcoenzima carboxilasa, genera al precursor que se llama malonilcoenzima. Y esta malonilcoenzima, mediante el ácido graso sintetasa, es una enzima compleja, vamos a ver ahorita. Una enzima que funciona como un monómero, tiene varias subunidades. Genera eventualmente al paclitato de carbono. ¿Sí? Pero esta enzima, les digo que es muy compleja, la ácido graso sintetasa. Requiere mucho nafosfato reducido, que viene de aquí, de la enzima málica, o que viene de las pentosofosfato. Pero el chiste está que más esta, más CO2, que vamos a ver que se utiliza, genera al palmitato. Entonces van entrando malonilcoenzima, se va juntando, se van condensando esos carbonos y finalmente genera un ácido graso de 16 carbonos. Siempre es palmitato. Después se corta o crece para hacer los demás ácidos grasos que la célula necesita. ¿Saben? Sí. Pero siempre sale como palmitato. Bueno, este es el resumencito. Vamos a centrarnos en este proceso que está aquí, que es la síntesis del ácido graso. Bueno, aquí vemos una tabla de cash. Aquí se ve una comparación entre síntesis y beta-oxidación. Entonces, esto es lipogénesis y esto es beta-oxidación. Vemos aquí, como dice esta tabla, que se enciende la lipogénesis en postprandio, ¿vale? Después de la comida. La beta-oxidación en ayuno y en ejercicio prolongado. Los principales tejidos involucrados son hígado y tejido adiposo. Básicamente es el hígado, en el lipogénesis. En beta-oxidación, hígado también, pero también músculo. Sitio donde se lleva a cabo lipogénesis, pues solo. Beta-oxidación matriz. ¿Quiénes nombran los carbonos? Aquí es la acetilcoenzima y aquí también es la acetilcoenzima. Esta con SC la forma de malonilcoenzima. El isogénesis. ¿Quién transporta el ácido graso? Aquí se acuerdan de la 5-enzima, que es el ácido graso activado. Aquí hay una proteína cargadora del glucosancilo o ACP. Vamos a ver ahorita en la hipogénesis que esta es la que transporta al ácido graso, la ACP. Y viene de ¿dónde? ¿Quién es el precursor de esta? El no. Primero el semestre pasado. ¿De dónde sale la ACP? La proteína cargadora del glucosancilo.
tienen origen común con la coenzima A. La vitamina B5. ¿Cómo se llama? Así es, El pantotetato, ácido pantoténico es precursor de esta, igual que la coenzima A. Entonces, el ácido pantoténico es indispensable en el cuerpo porque participa en síntesis de ácidos grasos mediante la formación de ACP y porque genera coenzima A. ¿Saben? Bueno, las enzimas asociadas, ya vimos aquí las de beta oxidación, ya las conocen, la epiturasa, el proceso. Y aquí está la ácido graso sintetasa. Esta es la enzima compleja que les decía. Es un complejo con enzimal, es un homogéneo. Bueno, obviamente, si hablamos de síntesis, hablamos de reducción. Si hablamos de oxidación, hablamos de oxidación, hablamos de oxidación. Entonces, aquí el agente reductor es NAD sulfato reducido. Aquí el agente oxidante es NAD y FAT. Se liberan en oxidación, ¿se acuerdan? Se requiere NAD reducido, perdón, oxidado y FAT oxidado para que se reduzcan y se vayan a transporte de electrones. Entonces se requiere de NAD oxidado y FAT oxidado para la oxidación, si no, no puede haber oxidación. Y aquí al contrario, aquí se requiere que el NAD sulfato esté reducido para esos protones transferirlos al ácido graso. Bueno, sucede también, eso no lo dijimos aquí, que el citrato que viene de matriz enciende a esta enzima, a la estecoenzima carboxilasa, que produce monoglicosima. Entonces, si hay un exceso de citrato aquí en matriz, va a salir citosol. Cuando está citosol, esta enzima se prende, se enciende y genera mucha monoglicosima que va a entrar a formar ácidos grasos. ¿Y en qué situación hay mucho citrato? Cuando hay mucha glucosa en la dieta. Y que es donde entra la ¿cómo se llama? Lo que les decía que la jarabe de maíz, fructosa, el exceso de fructosa que viene en las dietas occidentales, en las bebidas industrializadas, en las procesadas, genera más rápidamente piruvato, ¿se acuerdan? Se orina un paso de control. Entonces todo ese piruvato genera mucho citrato, y todo este citrato genera grasas que van a irse depósitos. Bueno, entonces aquí nos habla de control en el proceso, control state. El citrato enciende a la ACC y también el palmitato, que es el producto final, este de aquí, apaga a la ACC. Entonces, un exceso de grasas en teoría apagan su propia generación. Esa es la regulación a usted. Pero también el exceso de citrato enciende la enzima. Entonces, este no se acumula. ¿Por qué? Porque está. Hablamos de la movilización de los cambios. Se esterifica rápidamente y se saca el hepatocito en forma de triglicéridos en PLD. Entonces no alcanza a acumularse, por lo tanto no tiene el proceso. Conforme se está generando, rápidamente está esterificado con el glicol y se exporta al depósito, las PLDs. ¿Y en qué caso? Predomina entonces el efecto del citrato que enciende a esta, genera más grasa. Doctor, y suponiendo que exista alguna falla en la acetilcoenzima carboxilasa, ¿ese citrato a dónde va a parar? El citrato se degrada por esta alianza citrato de eso. Entonces, esta genera, o sea, el citrato y el citrato humano. Esta genera a partir de esta nada más. Aquí la imagen no es muy clara, pero la enzima que libera el citrato y esta enzima es esta. Perdón, esto es un efecto de la acetilcoenzima carboxilasa, esa acetilcoenzima quedaría. Pues yo creo que si esta enzima estuviera fundada, el feto no sería viable, sería un aborto.
va a haber producción de gases exógenos. ¿Y en qué caso hay un exceso de pantalla? Exceso de ¿Cómo sí, para que se lleva la... para que yo esta, pues cuando no hay demasiada glucosa en la dieta, se apaga el proceso. No habrá tanto citrato, el citrato ya no está encendiendo esta y empieza a apagarla y entonces ya no se generan más grasas. Como toda manera que apague el tipo de cima Que no haya citrato. A la ausencia de insulina, la falta de citrato, el exceso de grasas, la apaga. Pues este es un balance entre fuerzas que le encienden y estímulos que la apagan. Entonces, si hay un exceso de y no tanto porque está exportable, predomina la síntesis, pero esto pasa a buena presencia de insulina. Bueno, aquí está el control hormonal. La insulina activa a la cecina que estamos diciendo, el glucagón la apaga. Entonces, el estado de metabolismo el sistema se apaga. El producto que genera es el palmitato y aquí viene oxidación y el producto generado de la oxidación. Repasen por calma esta tabla, entiendan, comprendan, no memoricen, son de que está pasando muchísimo. Lo podemos encontrar. Este es el Crash bioquímica. Crash. Es un libro de cursos. Pero les paso la presentación también. Yo creo que no nos va a dar tiempo de entrarle esta, mejor lo dejamos hasta aquí y mañana le Gracias, Héctor.